En la naturaleza existen diferentes tipos de climas, donde se encuentran diversas formas de los elementos. Pueden estar en forma sólida, líquida o gaseosa. Estos se mueven a través de la atmósfera, hidrosfera y litosfera. Estas son conocidas como los compartimientos ambientales en los que se llevan a cabo diferentes reacciones, tales como la hidratación, oxidación, complejación y reducción, entre muchas otras. Estas reacciones son determinadas por una gran cantidad de variables que incluyen situaciones climáticas, la disponibilidad de otros elementos, acidez, alcalinidad, potencial redox y muchas más que dan estabilidad a las especies de los elementos. El compartimiento que recibe la mayor cantidad de materia es el suelo. El agua puede infiltrarse en el suelo por los ríos o las lluvias. Las formas de vida dejan residuos en el suelo y las partículas de polvo de la atmósfera finalmente terminan precipitando en el suelo. Es importante considerar el suelo como un receptor de muchos elementos beneficiosos, pero también tóxicos. El suelo es un conjunto de diferentes fracciones. Aunque no lo parezca, el suelo presenta una estructura esponjosa, donde existen moléculas de aire y agua, partículas de diferentes tamaños y de diferente origen. El movimiento de estos elementos dependerá de las condiciones climáticas del lugar. Por ejemplo, un clima que no presenta acidez o alcalinidad, el movimiento de los elementos estará en equilibrio entre sus formas disueltas y sólidas. Existen 92 elementos químicos que están en constante transformación en la naturaleza. Muchos de ellos son parte esencial de los organismos vivos en la formación de diferentes tejidos. Otros elementos tales como los metales, en la actualidad, son usados en diferentes industrias con diferentes propósitos. Uno de los más importantes es el aluminio. En este video explicaremos el movimiento del aluminio, también conocido como el ciclo biogeoquímico del aluminio en el suelo. El aluminio es uno de los metales más comunes. Representa el 8% del peso total de la corteza de la Tierra. Se encuentra naturalmente combinado con diferentes elementos como oxígeno, silicio y hierro en minerales tales como la bauxita, criolita o gipsita. Naturalmente, el aluminio, por su gran afinidad hacia los elementos como el oxígeno, tiende a formar minerales bastante estables, como se muestra en el diagrama de Purbe. Esta afinidad se traduce en un consumo de oxígeno presente en el medio, reduciendo la presencia del mismo para neutralizar una cantidad menor de aluminio. Este diagrama relaciona la cantidad de hidrogeniones del medio, conocido como el pH, y la energía que un elemento gana o pierde cambiando su estado, también conocido como el potencial redox. La finalidad del diagrama de Purbe es mostrar en qué estado se encuentra el compuesto, en este caso, el aluminio. Este nos muestra que en un pH de entre 4 y 8, con un potencial redox entre menos 1,5 y menos 0,5, se mantiene en forma sólida. Esto quiere decir que en ambientes ligeramente ácidos o alcalinos, el aluminio no presenta mucho movimiento. Existe un equilibrio entre estas formas solubles y sólidas en el suelo. Si el pH llega a ser menor a 4 en un suelo, se inicia la disolución del aluminio. La materia orgánica del suelo tiene la capacidad de fijar este ion y lo retiene por la carga negativa que presenta. La capacidad de retención de este complejo organometálico depende de la estabilidad de la molécula orgánica, en otras palabras, la facilidad con la que esta molécula se oxida y se pierde como dióxido de carbono. Por ejemplo, un complejo formado por celulosa es más estable y más duradero que uno formado por polisacáridos o azúcares. Esto nos permite tener una capacidad de amortiguamiento de posibles contaminantes, algo así como un colchón de seguridad que evita el cambio de condiciones en el medio ambiente. Esto nos permite tener un pH medianamente neutro, donde los elementos tóxicos pueden mantenerse sólidos y los nutrientes pueden ser aprovechados por las plantas. Un ejemplo de este equilibrio se puede dar en bosques tropicales que reciben grandes cantidades de agua por precipitación. La autoprotólisis del agua aporta iones al medio, acidificándolo. Este fenómeno se ve limitado por la gran cantidad de materia orgánica que tiene este mismo ambiente. Pero, ¿qué pasaría si este equilibrio desarrollado a lo largo de millones de años se modifica? Como mencionamos antes, el aluminio tiene diversos usos y propósitos en la industria actual, y su explotación emite constantemente partículas al aire, suelo y agua, y por consecuencia existe un aumento del aluminio en el suelo. La lluvia o vertidos de aguas ácidas en industrias solubilizan el aluminio y empiezan a causar problemas de acidez en el suelo. Esto supone un desbalance entre las cargas positivas y negativas del suelo, donde la constante entrada de iones de aluminio demanda una mayor cantidad de oxígeno para ser inmovilizado. Es decir, el oxígeno disuelto disponible para los microorganismos y las mismas plantas se reduce,
generando así que los iones de hidrógeno acidifiquen más el suelo y el aluminio puede infiltrarse más, generando el mismo problema en horizontes más abajo. Esto modifica la biogeoquímica del aluminio. Existe una zona en la que este ion se mantiene en forma reducida. Los horizontes superiores pueden volver a oxigenarse, pero el fenómeno de saturación se repetirá y disminuirá la calidad del suelo. Si se llega a superar la capacidad de amortiguamiento del suelo, no solamente el aluminio puede estar en forma disuelta, sino varios ácidos se pueden formar, como el ácido nítrico y el ácido sulfúrico, que se infiltran más y causan otros problemas en diferentes profundidades del suelo. Otro proceso que aumenta la solubilidad del aluminio es el uso de fertilizantes para cultivos. Estos están basados en sulfatos y nitratos, que al ingresar al suelo por el riego, generan un medio ácido y el aluminio se solubiliza. Esto afecta el ciclo biogeoquímico del aluminio y de los nutrientes, reduciendo la fertilidad del suelo, por los mecanismos que ya vimos de agotamiento de oxígeno disuelto. Al estar en estas formas solubles, pueden entrar en contacto con organismos vivos, generando ciertos síntomas de toxicidad, especialmente en los cultivos. Estos reducen el tamaño de sus raíces considerablemente, pero ¿qué problema puede causar la reducción de las raíces? Al reducir el tamaño de las raíces, se reduce la cantidad de nutrientes que pueden absorber, por lo cual su producción se reduce. Otro de los impactos que genera la modificación del ciclo biogeoquímico del aluminio es el efecto disruptor que genera en la vida. Organismos que no están adaptados a las condiciones de acidez no pueden sobrevivir. Se puede estimular el crecimiento de especies extrañas en el medio natural y se rompe la dinámica del ecosistema. Diferentes métodos para neutralizar la toxicidad del aluminio se desarrollan, como el aumento de la materia orgánica o la introducción del carbonato de calcio en el suelo. Esto para devolver el aluminio a una forma sólida. El problema de la modificación del ciclo biogeoquímico del aluminio puede causar problemas en cuanto a la disponibilidad de alimentos, y es necesario aumentar el control de las emisiones de este. Es necesario estabilizar su ciclo para evitar problemas futuros y evitar la degradación irreversible del medio.